Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Hablamos hoy de periodismo, hablamos con una mujer que dirige un periódico, Teresa Cárdenas, directora de La Provincia, Diario de Las Palmas. Teresa, muy buenos días. Buenos días. La primera mujer que dirige La Provincia en la historia de la provincia, ¿no? Sí. Y un hombre, una periodista, un director, directora, ¿tiene poder en Canarias? Yo no soy muy partidaria de asociar la idea de poder a la dirección de un periódico ni al ejercicio de la profesión periodística. Yo creo que eso es un error craso en el que pueden incurrir de vez en cuando algunos periodistas, pero desde luego no seré yo quien asocie ambas ideas. No se nota, Teresa, cuando uno es redactora en tu caso de un periódico y pasa a ser directora, ¿cómo te tratan, con qué actitud de alguna manera te relacionas con los políticos, los empresarios, con la gente que tiene eso, poder? Con franqueza, yo no he notado una gran diferencia entre ser redactora de calle, de política, y ser directora de un periódico a esos efectos, es decir, a efectos de relaciones con los núcleos verdaderamente poderosos de una sociedad. Bien es verdad que, claro, ejercer el periodismo político obliga a estar en contacto con los políticos y con los grandes empresarios, por tanto, sinceramente, no he notado una gran diferencia. Siempre puede haber alguna carga suplementaria de relaciones institucionales, pero nada más. ¿Y tú por qué te metiste en el periodismo? Porque me gustaba escribir. Esencialmente lo que me gustaba era escribir. Sí, yo digo, no soy capaz de fijar el momento en el que tuve la conciencia de que me gustaba escribir, pero yo creo que esa fue la madre de todas las batallas. Pero empezaste en una emisora de radio. Sí, empecé haciendo radio porque, bueno, por circunstancias del momento, pues tuve la oportunidad de hacer prácticas en una emisora de radio. Eso es muy bueno para los periodistas, como tú muy bien sabes, porque te acostumbras a trabajar en un periodismo con mucha versatilidad, pero realmente lo que me gustaba y lo que me sigue gustando es escribir. Y hay una cuestión fundamental, cuando se entra en la profesión de periodista, ¿se quiere asumir responsabilidades o se quiere pasar desapercibido? ¿Se quiere ser director o redactor? Y déjeme usted a mi aire. Yo creo que el buen periodista siempre quiere ejercer una pequeña responsabilidad social, en la medida en que quiere contar lo que ocurre, quiere desarrollar o ayudar a desarrollar el espíritu crítico de los ciudadanos, es decir, no es ajeno al ejercicio de la profesión que uno quiera tener una pequeña cuota de responsabilidad social en ese sentido. Que uno se plantee cuando llega que quiere ser director, yo desde luego no. Esas son cosas que ocurren, pues que van ocurriendo, uno va progresando en la carrera profesional y llega a donde llega, pero ese no era el objetivo predeterminado. Yo no sé ahora mismo, pero directoras de periódicos, bueno, tú eres de periódico de La Única en Canarias, debe ser, ¿no? Sí, ciertamente en el grupo editorial Prensa Ibérica al que pertenece la provincia hay varias directoras, es decir, durante los últimos 3 años se han nombrado varias directoras. En este momento somos 5 directoras de periódicos, es decir, que el grupo en ese sentido pues se ha colocado a la vanguardia de la paridad, de las mujeres, se va colocando poco a poco. Porque siempre se dijo que al final, aunque eran hombres los directores, redactoras había más que redactores, más periodistas que periodistas masculinos, ¿no? Eso, es una profesión muy femenina. Hubo un momento en que el pico de mujeres era muy alto en las redacciones, en la redacción de la provincia se ocurrió, pero ya está más o menos equilibrado, es decir, se han equilibrado las cosas. Ahora está más o menos a la par. Ahora estamos igual, hay una actitud paritaria en esta profesión. ¿Ser madre y ser periodista, eso es compatible, Teresa? Es muy complicado. ¿Complicado? Muy complicado. Es muy complicado. Los niños se acaban acostumbrando a que su madre sea periodista, a verme, a mí, en este caso, poco tiempo, a soportar pues que determinados acontecimientos rompan completamente su rutina, que vayamos saliendo a la playa un sábado por la mañana y de repente, pues yo qué sé, aparezca un piroclasto en el hierro y tenga que dejar el bolso y volver al periódico. ¿Y qué dicen los niños cuando les rompes la faena del fin de semana? No les hace mucha gracia, pero los niños acaban comprendiendo que el trabajo es una cosa importante, que forma parte de la actividad, de la vida cotidiana, que a veces rompe lo que uno tenía programado, pero bueno, lo acaban aceptando porque los niños se adaptan a todo. ¿Y lo más desagradable de este oficio qué es? Tener un niño con 40 de fiebre y no poder atenderlo, por ejemplo. Qué fuerte eso, ¿sí? Has vivido muchos acontecimientos y cosas que son propias del periodismo, contar lo que pasa. ¿Qué cosas te pasan siempre por la mente cuando recuerdas las cosas que has vivido? ¿Cuáles son las que siempre te suelen aparecer en la memoria? Yo siempre pienso que ser periodista es una plataforma estupenda para observar en primera fila o bien los grandes acontecimientos del mundo, en realidad, porque estamos en primera fila del mundo, o cerca de los grandes personajes. A mí eso es lo que creo que es lo que más me gusta de la profesión. ¿Y a quiénes has conocido? Esa gran suerte. De los grandes personajes. Hombre, yo no puedo dejar de recordar, por ejemplo, la proximidad de Gorbachov en aquellas célebres vacaciones de Gorbachov en Lanzarote, ¿no? Bueno, pues eso y todos los presidentes del gobierno de España, en fin, estar en primera línea de la vida siempre es más interesante que verla de lejos, pues acercarse a determinados escritores, determinados artistas, comprobar cómo son las personas más allá
de su imagen pública. Eso es lo interesante. Y Teresa, de aquello que vivimos juntos de lo de Gorbachov en Lanzarote, ¿qué es lo que más te quedó grabado? Me quedó grabada una imagen muy simpática de cuando en un momento determinado publicamos en la provincia una historia de había un cierto desencuentro con las autoridades con Dimas locales. Martín, recuerdo, tensión ahí, recuerdo, entre Dimas y el subdelegado, o el delegado del gobierno en la isla, ¿no? Había una pelea entre ellos con Gorbachov en medio. Con Gorbachov entonces, en medio, sí, lo publicamos y recuerdo que durante uno de sus paseos matinales se me acercó Gorbachov. Creo que para comentarme algo de lo que habíamos publicado me lo dijo en un ruso perfecto. Claro, yo no me enteré absolutamente de nada y nunca supe lo que me quiso decir, pero cierto, bueno. Sí. Tú te metiste muy de lleno en un asunto que era el caso Piedad, la niña Piedad, que yo conocí mucho también. ¿Por qué aquel caso te marcó? ¿O por qué te metiste tanto, te implicaste tanto en ese caso de la niña que su madre biológica reclamaba y su madre, entre comillas, adoptiva, también reclamaba, la niña Piedad? Yo tuve la suerte de conocer a las dos madres y de estar cerca de, en fin, de conocer con cierto nivel de detalle la situación de las dos madres y luego pues observaba, es mi opinión, una frialdad institucional por parte de la Administración de Justicia y también por parte del Gobierno absolutamente horrible. No había humanidad, no hubo humanidad en la gestión de ese caso, ni por parte de la justicia, creo, ni por parte de la administración. Algo fallaba autonómica. ahí, ¿no? No, yo creo que no hubo componente humano, no hubo factor humano en el tratamiento de ese caso. A mí me generaba personalmente, como ciudadana, una inquietud enorme porque me da la impresión de que nadie tuvo en cuenta nunca lo que verdaderamente necesitaba la niña. ¿Qué ha sido de esa niña con el paso del tiempo? Piedad sigue viviendo en un centro de menores. O sea, la niña su madre sigue en un centro biológica, de menores. A los 6 meses, creo, aproximadamente, de ser devuelta a su madre biológica, la madre biológica, que es una persona que tendrá sus virtudes, pero que no entre sus facultades no está la de cuidar a una niña, no tenía capacidades para cuidar y atender adecuadamente a una niña, pues la dejó. Digamos que traspasó su responsabilidad a un centro de menores y ahí sigue Piedad. Creo que hace de esto ya, creo que ahora en octubre ha hecho 2 años. Este era un caso que último llevaba abandono. Un abogado muy conocido, Eligio Hernández, defendiendo a la madre adoptiva, o la madre que tenía en adopción, y que defendía que ella sí quería darle un hogar, pero claro, la ley le daba la razón a la madre biológica, al final la niña se quedaba en un centro porque la madre biológica no la atendía, y sigue en ese centro. Sigue en un centro de menores. Curioso, sigue en un centro de menores, debe tener ahora aproximadamente, yo creo que debe tener 10 años y medio, casi 11, y yo francamente creo que esa niña no va a volver a salir del centro de menores hasta que cumpla 18 años. Pero es una cosa muy lamentable. Qué calvario la historia de esa niña, ¿no? Porque también luego hemos hablado y hemos comentado, y ustedes, tú has vivido también el caso de los niños desaparecidos de Gran Canaria, Sara y Jeremy, que también son historias totalmente distintas, pero una historia de niños desaparecidos que no acaba nunca. Es una tragedia que no tiene fin para las familias que están afectadas por ese drama horroroso de la desaparición de Sara y de Jeremy, y yo creo que, espero que algún día la sociedad pueda conocer las causas por las que esos niños desaparecieron. ¿Tú intuyes alguna de las causas de por qué no están? Lo único que todos intuimos es un final trágico en ambos casos. Ojalá no fuera así, ojalá se diera un caso como los que a veces ocurren en el mundo, que los niños están retenidos contra su voluntad durante años y finalmente aparecen, pero las circunstancias no parecen ser las que induzcan al optimismo. Claro, la labor de periodista tiene esto, ¿no? Son historias a veces muy duras en las que te implicas más o menos según te llegue, más o menos dentro de ti, y luego están las noticias políticas que invaden los periódicos y que no hay manera de encontrar el equilibrio, ¿no? Bueno, yo creo que durante un tiempo en la profesión se quiso trasladar el mensaje de que la política no interesaba a los ciudadanos, se quiso descargar los medios de comunicación, singularmente los periódicos impresos, de carga política. Yo creo que la política interesa muchísimo a los ciudadanos. No lo digo porque lo suponga, lo digo porque cada día miro la estadística de lectura, que es un termómetro de lo que le interesa a los ciudadanos, en este caso nuestro medio digital, que es la provincia.es. Cuando hay noticias de impacto políticas, la política interesa muchísimo a los ciudadanos, sí. La política sigue interesando, más allá de que las grandes teorías académicas digan o no digan que, cuando el tema es importante, interesa a la política. La política interesa muchísimo a los ciudadanos, sí. El 20N fue un notición político, pero interés para la gente. Para los el 20N fue notición, el desenlace. Quizás la precampaña fue una cosa bastante más fría. La gente, yo en esta campaña no detecté un enorme interés, no así en la campaña de las autonómicas, que me parece que la gente estaba mucho más, seguramente porque en este caso ya más o menos todo el mundo presuponía cuál iba a ser el resultado final. En las autonómicas yo detecté un enorme interés por el contacto con los políticos, las entrevistas digitales en la página web, en fin. Creo que es un error ese de presuponer que la política no le interesa a las personas. Tú, Teresa, directora de la provincia de Las Palmas, has sido un látigo de Soria cuando
yo recuerdo leerte crónicas donde tú le hacías un seguimiento a José Manuel Soria, entonces vicepresidente del gobierno, digamos que entre comillas duro. Luego han pasado épocas en las que no ha sido tan dura porque he visto que, en fin, las circunstancias no te llevaban a ser duras. Tú que has vivido, por tanto, a Soria desde varias ópticas, cuando le has dado y cuando no le has dado, en fin, según las cosas que pasaban en la vida, ahora que lo ves triunfante, después de haber ganado las elecciones del 20N, lo ves con mucho poder y tal, ¿qué piensas que va a ser este hombre, que va a ser el hombre del PP en Canarias, con muchísimo poder en sus manos? Bueno, yo primero que nada quiero decir que Soriólogo. No he sido látigo de Soria, más allá de lo que he sido látigo de cualquier político. Sí, bueno, ya decía, según las periodista circunstancias, político claro. está para, básicamente para contar aquello que los políticos nunca quieren que se sepan. Por tanto, no... Sí, también lo ha sido de otros políticos. Hablamos de Soria, pero podríamos hablar de muchos otros, claro. Quizás la diferencia está, los políticos no todos tienen la misma capacidad, la misma tolerancia a la crítica. Yo creo que es muy importante que los políticos y los periodistas comprendan cada uno el papel que tiene y que se respeten recíprocamente. Si falla el respeto, entonces sí aparece un problema. Bueno, Soria es un triunfador. Soria ha sido toda su vida un triunfador en la política. Ha tenido fases de más o menos brillantez, ahora le toca vivir la ola de crecimiento de su partido, cuando a lo mejor en lo que tiene que ver con Canarias y con la vida presupuestaria de Canarias, que es lo que finalmente se impacta en la vida de los ciudadanos, pues a lo mejor él tiene parte de responsabilidad que ha quedado completamente diluida por el triunfo del Partido Popular. Pero bueno, yo creo que Soria es un triunfador y lo seguirá siendo probablemente durante toda su carrera. Y lo que te preguntaba, ahora tú que lo conoces por tanto bien, en las distintas facetas de la vida pública, ¿qué proyección le ves? ¿Será ministro? ¿Va a tener un poder en Madrid? ¿Se quedará en Canarias? Hombre, yo creo que su partido está obligado a darle proyección a José Manuel Soria en la medida en que hay un dato importantísimo de las elecciones del 20N, de los 500.000 votos que consiguió crecer el Partido Popular en toda España, 100.000 salieron de Canarias. 100.000, el 17% del aumento de votos del Partido Popular se lo dio Canarias, por tanto sería una torpeza realmente colosal que Rajoy no tuviera en cuenta esa circunstancia y que premiara a Canarias en la medida en que ha sido un enorme granero de papeletas. También conoces muy bien a otros políticos y en ocasiones dabas duro, en ocasiones no, como decía antes, según las circunstancias. Lorenzo Solarte, que recuerdo que fue de los primeros políticos de los que en su día, cuando yo te conocí, estaban en el candelero, eran de los políticos que más se hablaba. Y mira que se le daba leña a hablarte entonces, me acuerdo muy bien. Hermoso, el actual presidente Paulino Rivero, Saavedra, Román, Fernando Fernández, de todo ese conjunto de políticos, ¿has aprendido cosas o pasan por la vida de uno como periodista y no te aportan? Yo creo que de la observación de las personas siempre se aprende algo. Yo, desde luego, si tengo que decir algo que haya podido aprender, pues a mí me resultaba muy impactante la capacidad de Adán Martín para sobreponerse Adán Martín, que no lo mencioné, sí. Sí, de sobreponerse a sus circunstancias personales. Es una persona que soportó con una entereza tremenda y completamente admirable una enfermedad brutal que muchas veces minaba su capacidad de resistencia hasta el límite. Yo tengo imágenes muy precisas de Adán viéndolo trabajar sin ningún tipo de problema, 48 horas después de someterse a una sesión de quimioterapia. A mí eso siempre me resultó impresionante. Un poco es lo que ocurría en simultáneo con otra figura de mucha más proyección planetaria, como era Steve Jobs, que le pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Adán Martín. Te he leído además en Facebook cómo hablabas de Steve Jobs cuando murió, acudiendo a un discurso famoso que él había pronunciado. Sí, porque yo creo que son personas que en cierto modo han alargado su vida y han usado el trabajo como una terapia. Y no se han rendido las circunstancias, a mí eso me parece admirable. Luego, en cuanto al resto de los presidentes, pues hombre, cada uno ha puesto su granito de arena. A mí me parece que Manuel Hermoso fue una persona que más allá de los estereotipos contribuyó a proyectar Canarias fuera de Canarias, a consolidar su estatuto en Europa. Paulino Rivero es un corredor de fondo, en fin, cada uno tiene su... Jerónimo Saavedra es un político nato, o sea, es el político por excelencia, no sé. Cada uno tiene sus propias características y cada uno dejó su impronta y su estela. ¿Este gobierno, el de Paulino Rivero, de Coalición Canaria y Partido Socialista, resistirá al Partido Popular en Madrid? ¿Resistirá durante esta legislatura? Hombre, de momento ha sido muy habilidoso Paulino Rivero cuando ha conseguido que Canarias mantenga, incluso creciendo un poquito el nivel de gasto social, también mantiene un poco el nivel de la inversión, no cae como ocurre en otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que a Paulino le caracteriza su paciencia, su entereza. No es un tipo una persona que no transmite el impacto que le causan las circunstancias malas económicamente en este momento. Bueno, puede resistir.
puede resistir. Y José Miguel Pérez también tú lo ves con capacidad para resistir. Se pueden complementar bien, pero claro, las circunstancias políticas ya sabemos que en Canarias son completamente impredecibles, por tanto yo, desde luego, lo que jamás haría es una quiniela. La política canaria es muy variante, ¿verdad? Es muy imprevisible, efectivamente. El domingo ustedes publicaron un editorial donde le pedían al gobierno que se diera cuenta de un problema gordo de empresarios que quieren invertir y que encuentran dificultades para hacerlo en Canarias por diferentes circunstancias, falta de planeamientos, también porque la ley de moratoria es como es. Todo eso ustedes lo consideran que algo hay que hacer. ¿Qué es lo que le dicen ustedes al gobierno realmente? Porque el tema realmente es grave. O sea, son muchos centenares de millones que quieren invertir y que no pueden. Es muy grave. Nosotros hemos calculado que el nivel de inversión embolsada en este momento en Gran Canaria, que no se puede ejecutar simplemente por trabas burocráticas, asciende a aproximadamente 1.000 millones de euros y con una capacidad de generación de empleo de 15.000 personas. En estas circunstancias, cuando la crisis está literalmente ahogando a Canarias, en Gran Canaria, con una gravedad extrema, especialmente en zonas muy degradadas de la isla, y con una zona turística que se está literalmente cayendo a pedazos, no parece que tenga mucho sentido que el gobierno no levante los frenos que en este momento están paralizando determinadas inversiones. ¿Qué tendrían que Eso hacer no para tiene ni pies ni cabeza. que fuera viable esa inversión que tú has cifrado en 1.000 millones de euros? Yo creo que es bastante sencillo. La primera moratoria se diseñó en Canarias cuando había una presión bestial del ladrillo sobre la economía y cuando el ladrillo recalentaba la economía, pero ahora estamos en un escenario completamente diferente y no parece que los políticos se hayan dado cuenta de que el escenario es totalmente distinto a efectos de planificación de la economía. Entonces, bueno, pues tendrán que hacer una reflexión. Nadie dice que tengan que pasar de 100 a 0 en materia de protección del territorio, que evidentemente es un bien que hay que preservar, pero yo creo que hay zonas, tiene que ponerse las pilas para conseguir una cosa que por otra parte pregona constantemente, que es la rehabilitación de la planta hotelera obsoleta y dar medidas realmente imaginativas que faciliten eso. Yo creo que en Gran Canaria se vive una situación de cierta catástrofe porque se atasca todo, es que se atasca todo, se atasca el planeamiento, se atasca el consorcio del sur, eso es una cosa peligrosísima y que conduce al estancamiento total. Y en una isla que tiene una población tan grande y que tiene una bolsa de paro tan elevada, es una cosa muy peligrosa. Sí, he leído en la prensa Gran Canaria, sobre todo, en la línea de lo que tú apuntas, Teresa, artículos de fondo, reportajes, reflexiones, opiniones sobre la gravedad de la inversión que necesitan, porque hay mucho paro, la isla que más paro está desatando, el problema también social que eso genera, que hay un montón de conflictividad social, y también las expectativas en el turismo, cómo crece menos el turismo ahí por esa falta de inversión. Aquí tuve a Saavedra que me planteaba claramente cambiar la ley de moratoria y permitir construir hoteles. Bueno, la ley de moratoria en este momento, teóricamente el Gobierno de Canarias acaba de empezar a reflexionar sobre cómo hacer la moratoria 3, que sería, bueno, para entendernos, la tercera ley de ordenación, de las directrices de ordenación del territorio y del turismo. ¿Qué va a hacer el gobierno? No lo sabemos, todavía dicen que están buscando modelos en todo el mundo, se han fijado, parece ser, en el modelo de desarrollo turístico de Miami, en eso están. ¿Hacia dónde va a caminar esa ley? Todavía no lo sabemos. Desde luego hay una cosa que yo creo que está bastante clara, que es que la segunda ley de moratoria no ha dado los resultados que el gobierno esperaba. Era una ley que tenía algunos elementos voluntaristas de pretender estimular la construcción de hoteles de gran lujo y de intentar estimular la renovación de la planta hotelera vieja, pero yo creo que esos objetivos están muy lejos de conseguirlo, por tanto yo creo que no queda más remedio que aplicar la imaginación y buscar sistemas que permitan que los que tienen el dinero, que no son muchos, lo inviertan y generen empleo. Es que no veo que haya otra solución. ¿Ha sido un error esperar 10 años para el tema de la gasificadora en Gran Canaria, en Tenerife también? ¿Ha habido dificultades? ¿O, visto ahora 10 años después, se podía haber hecho de otra manera? Bueno, yo creo que en Gran Canaria hay dos proyectos que están sometidos a una presión, en mi opinión, muy cortoplacista y demasiado, si me permite la expresión, un poco egoísta por parte de algunos ayuntamientos que son, por una parte, la regasificadora y, por otra parte, el desarrollo del aeropuerto de Gran Canaria. Son dos proyectos, uno está más avanzado que otro, obviamente, el del aeropuerto, el de la regasificadora está todavía en discusión para algo tan elemental como decidir dónde se ubica. Pero Gran Canaria no se puede permitir estar años y años discutiendo sin que esa discusión lleve a ninguna parte, excepto a la frustración de los ciudadanos y al enfado de los ciudadanos, porque finalmente el estancamiento lo único que genera es frustración y esperemos que nada peor que eso, porque los altos niveles de paro... Yo creo que todavía es muy incipiente, pero yo creo que se están empezando a notar algunos problemas de seguridad pública que tienen que ver directamente con la falta de recursos de las personas.
Ujú. ¿Crees que las voces de los ecologistas han puesto demasiadas trabas o no se les debe tachar a ellos de ser los culpables? No, no, no. Yo creo que son, en el caso de la regasificadora y del ayuntamiento, son discusiones que tienen que ver mucho con el cortoplacismo de las organizaciones políticas y con intereses absolutamente vinculados a siglas. Yo creo que los ecologistas hacen su papel, que es intentar, bueno, mantener la bandera verde, pero eso no tiene que ver con los frenos. En la profesión de periodismo, Teresa, directora de la provincia, se ha convertido en una especie de diario de la crisis. Desde cada día que pasa, el periodista va contando cómo va esta crisis, que se ha convertido en un gran argumento de novela negra, que no para, ¿no? Sin embargo, el periodismo tiene cosas que son no solo eso, contar la crisis, contar muchas cosas. ¿A ustedes les cuesta buscar esas otras cosas humanas que, en fin, que le den a la gente otra imagen? No, hacemos un esfuerzo diario por contar cosas que no tienen que ver ni con la crisis, ni con la economía, ni con la política. Y si me permites poner un ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de dos personas que han sido portada de la provincia en las últimas semanas. Son dos chicos que han vivido prácticamente toda su vida en centros de menores, ya que hablábamos antes de Piedad. Sí, de Piedad. Dos niños que, bueno, crecieron en centros de menores porque sus familias eran incapaces de cuidarlos. Se da la dramática circunstancia de que ambos chicos son personas que tienen sus capacidades mentales reducidas por diferentes factores. Esas dos personas han terminado, uno en la calle, duerme en los parques. En este momento se llama Iván, duerme en los parques de Arrecife de Lanzarote después de hacerlo durante meses en los parques de Las Palmas de Gran Canaria. El otro, bueno, pues está ahí tratando de mantenerse en un centro de menores al que le mandó la Administración de Justicia. Me parece tan dramático que eso pueda ocurrir en una sociedad que se llama desarrollada. Claro. Y bueno, pues no olvidemos que en los centros de menores de Canarias se amontona literalmente 2.400 menores 2.400. Que no tienen... ¿Cuyo padre es el gobierno? Sí, efectivamente. Teresa, tú has vivido con cargos de responsabilidad 3 periódicos, Canarias 7, La Provincia, La Opinión, que dirigía Paco Pomares y que tú entraste como su directora, sí. Recuerdo. Has estado en Canarias 7, has estado en La Provincia, eres directora de La Provincia. Estabas entre el Canarias 7 y La Provincia como el que juega entre el Boca Juniors y el River Plate. Estabas continuamente, me fijaba en eso, en que tú estabas, y además bien reconocida en los 2 periódicos, hasta que finalmente te fichas hace creo que 10 años de nuevo en La Provincia y eres directora. ¿Cómo va la lucha por el liderazgo que en Gran Canaria se lleva muy duramente? El liderazgo en este momento en difusión lo tiene el periódico La Provincia. Nos estamos distanciando de nuestra competencia. Bueno, yo creo que el periódico está bien, está mal que yo lo diga seguramente. Bueno, como todos los medios de comunicación, soporta el embate de la crisis, que no es pequeño. Pero bueno, creo que el futuro es muy esperanzador en todos los soportes, tanto en el soporte de papel como en el soporte digital. Claro, el futuro que acabas de mencionar, en el caso de ustedes, pasa por laprovincia.es, esa versión digital. ¿Cómo marcha esa? Muchos piensan que es una especie de hijuela, otros piensan que es el futuro periódico, no solo en La Provincia, sino en el periodismo mundial. El New York Times decidió finalmente que era el digital el periódico y ya no el de papel. Juan Luis Cebrián cree que el periodismo de papel está muerto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué están haciendo y por dónde van? Vamos a ver, la redacción de laprovincia.es está prácticamente integrada en la redacción, a todos los efectos en la redacción del periódico. ¿Los mismos redactores? Papel. Sí, no son los mismos, tienen su propia redacción, pero quiero decir, su trabajo está totalmente sincronizado, o hacemos lo posible para que esté lo más sincronizado posible con la redacción del papel. Yo creo que ese es el futuro, es decir, los lectores buscan información en diferentes soportes, el soporte papel tiene todavía recorrido, porque por mucho que se desarrollen, en mi opinión, los medios digitales, el papel conserva un poder fetiche. Los niños quieren verse cuando juegan al fútbol base, quieren ver su foto en el periódico de papel, independientemente de que luego demos una galería de fotos en la web. Cada uno tiene su recorrido. Lo que pasa es que cada uno tendrá que tener también su propia especialización. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por estimular no solamente la complementariedad de las 2 redacciones, sino por, desde luego, desarrollar mucho un factor de actualización inmediata de la web, porque bueno, es una de las claves del futuro, el periodismo actualizado minuto a minuto en la página web. ¿Cobrando o no cobrando por ese servicio a los clientes? Bueno, yo creo que habrá vías para dar información de manera gratuita, habrá otras en las que se podrá cobrar y luego estará el producto papel. Yo creo que habrá, igual que hay televisión, igual que hay radio, habrá televisión de pago, televisión gratuita. Yo creo que hay margen para desarrollar diferentes productos y que cada uno tenga su especialidad y cada uno tenga sus virtudes
y cada uno tenga la capacidad de atrapar a los lectores y de tener su propio atractivo. ¿Sigues teniendo a tu personaje, Carolina, contigo o ya con menos tiempo para escribir? Bueno, por desgracia no tengo mucho tiempo para escribir. Crónicas Marujas eran, ¿no? Sí, Cuentos Marujos. Es una de mis asignaturas pendientes, pero es muy complicado simultanear la tarea de dirección con poder escribir, no ya los cuentos marujos, que a mí me llevaban muchísimo trabajo, o sea, me llevaba muchísimo tiempo escribir eso, a pesar de su apariencia frívola, sí, me costaba bastante trabajo. Requiere un esfuerzo de imaginación que no es lo mismo que hacer una crónica del Parlamento, que más o menos uno ya sabe lo que tiene que contar. Pero bueno, algún día lo rescataré, espero. Sí, y tú, Teresa, que confesabas antes que empiezas en esto porque te gustaba escribir, ¿escribes aparte del periodismo tus cosas? No, en este momento escribo poquísimo, repito, por desgracia para mí porque es mi espinita, pero bueno, intento leer todo lo que puedo, al menos para no perder las habilidades. ¿Y tú crees que tiene futuro esta profesión? No sé, tienes hijos, pero esta profesión de periodista que está tan sometida a una crisis tan poderosa, los medios despiden gente, ¿esta profesión tiene este oficio futuro? Tiene todo el futuro del mundo, lo que pasa es que los periodistas tienen que hacer un enorme esfuerzo por saber que tienen que cambiar sus procedimientos de trabajo. ¿Qué deben hacer? Los periodistas, para empezar, tienen que saber que el periodismo ya no es llevar una libreta y un bolígrafo, el periodismo hoy es llevar una libreta, un bolígrafo, una cámara de fotos, un móvil que haga vídeo, en fin, estar en las redes sociales, ser lo que siempre llamamos un periodista multimedia. Es decir, el periodista tiene que cambiar su manera de comunicarse, tiene que tener su medio principal, pero luego tiene que tener un desarrollo por diferentes canales. No se puede poner las orejeras y trabajar en una sola dirección. Eso sería un craso error. Estamos en Canarias contando muchas cosas en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión. En la prensa escrita se cuentan a diario historias que son espeluznantes. Estaba acordándome, Teresa, del caso Cárate, que ahora está de nuevo de actualidad, se ha reabierto porque ya el caso empieza a verse en los tribunales. Ese caso Cárate, del que no se tenía la más mínima sospecha, ¿es todavía posible entenderlo en alguna clave, no sé, social? ¿Existe alguna clave para entender eso? Realmente, yo creo que ninguna de las personas que ha estado cerca del caso del Cárate ha podido entender qué ocurría ahí. Ni siquiera, yo creo que ni los jueces ni los policías, además me consta que... El caso de presunto abuso de niños que iban a un importante gimnasio de Karate y que se ha descubierto y que al final era una especie de secta. Sí, bueno, de hecho en su escrito de calificaciones el fiscal considera que el principal actor de la secta, Torres Baena, pues que lo define como un depredador sexual que se aprovechaba del carisma que proyectaba deportivo sobre los alumnos para cometer las tropelías que están descritas y que se han conocido, los abusos durante años de menores, además de niños muy pequeños. Me consta que había cuando empezó la instrucción de ese caso y cuando la policía empezó a tener contacto con esos niños y empezaron a conocer los testimonios, me consta que les causó un enorme impacto personal, que hubo policías que acabaron algunas declaraciones casi llorando. El juez instructor, yo creo que también acusó en parte, me da la impresión, pues el impacto personal que le tiene que ocasionar que un niño de 9 años te cuente según qué cosas, ¿no? Son cosas que ocurren en las sociedades. Es verdad que uno tiene que preguntarse cómo es posible que ocurra durante tanto tiempo sin que nadie dé la voz de alarma. Sí. ¿Te has dado cuenta que en esta entrevista hemos hablado mucho de los niños? Quizás son una especie de nuevo asunto de actualidad, pero para la parte más deplorable del ser humano, que es o por bien abusos sexuales, o por abandono familiar, en fin, o porque han sido secuestrados o han desaparecido. El mundo infantil, qué triste, se ha convertido en los últimos años, no solo en Canarias, en asunto de información de máxima actualidad, ¿no? Por desgracia sí, y por desgracia nos tenemos que acostumbrar a que la policía vaya a los colegios, lo digo porque conozco casos recientes, a instruir a los niños de cómo defenderse pues en las redes sociales, de cómo defenderse en la calle, de cómo estar en guardia, ¿no? Yo a veces me pregunto, cuando hablo con mis propios hijos, si debo transmitirles esa sensación de inquietud o de miedo. Creo que no queda más remedio, por desgracia, en esta sociedad. Y lo estamos viendo cada día. Y en ese barómetro que tú sigues de cerca de cuáles son los temas de interés para la gente, hablabas de la política, cuando hay un hecho importante, los temas sociales que estamos viendo y que ustedes procuran, los temas económicos, ¿cuál es el ranking de temas que más interesa? Bueno, pues en el ranking el volcán Herreño ha sido un crack absoluto. Ha sido un crack absoluto. Te he visto en Facebook también, sí, bueno, manifestándote devota de Ramón Ortiz, el volcanólogo, por lo claro que es, ¿no? Me parece un tipo muy interesante, me parece un personaje muy singular, muy simpático, me parece que dice las cosas claras, ya está bien de que la gente esté con paños calientes. El volcán Herreño, curiosamente, ha sido una cosa que, bueno, ha disparado los índices de lectura de la provincia.es, nosotros lo hemos seguido muy atentamente, pero es curioso, los temas de divulgación científica, lo que tiene que ver con la naturaleza,
Bueno, eso le interesa, Interesa a la le gente. interesa mucho a la gente. Me llama la atención que a la gente le interesan mucho los temas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tengo que decirlo. Le interesan mucho los temas de policía, de militares, cosas que a veces nos pueden sorprender incluso los propios periodistas, ¿no? Es curioso, las cosas de animales, en fin. ¿Y cuál es tu horizonte profesional, tus expectativas, tus proyectos? Trabajar, trabajar y volver a trabajar. Y seguir trabajando. Bueno, que haya en fin, temas para seguir contando, que es lo importante en este oficio. Teresa Cárdenas, directora de la provincia de Diario de Las Palmas, gracias por estar en 30 Muchas minutos. gracias a Hasta ustedes. siempre, Teresa. Y enhorabuena por todos los éxitos profesionales. Y a ustedes también, muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días y muy buena suerte.